Quédese en el 13 para ver. Aquí estoy, pues me convocó Adolfo para que haga algún comentario sobre los viejos doblajes de Canal 13. Cuando yo llegué a Canal 13, ya esto no se hacía prácticamente, pero sí estaba la sala donde se realizaban los doblajes. Fundamentalmente consistía en, vamos a decir lo básico, 2 proyectores Berry Howell, y para hacer un doblaje en uno se colocaba un loop de video de una secuencia y en el otro se grababa en cinta magnética perforada también de 16 milímetros. Bueno, ese loop de video se repetía 1000 veces para que se adaptara el lip sync al texto mencionado. Y bueno, una vez que lo tenían ensayado los actores, se pasaba a la grabación. Bueno, yo soy Cecilia Gispert, hice muchos años doblaje y comencé exactamente en Canal 13, ahí en donde, bueno, Guermestre, el dueño en esa época del canal, decidió hacer doblaje aquí, en la Argentina. Y grabamos Yo quiero a Lucy, Cuero Crudo, de esas me acuerdo yo, El Sargento Vilco, pero sobre todo lo que más recuerdo es Yo quiero a Lucy, porque la verdad que ella es fenomenal. Yo cuando recuerdo eso, y la vez pasada con un fragmento de la serie, ella tenía una escena que estaba en una clase de danza, era desopilante, maravillosa. Ahora, yo tenía 12 o 13 años por ahí, así que mi recuerdo está como difuso. De ella me acuerdo tremendamente, de ese material en blanco y negro, celuloide, o sea que cuando nos equivocábamos mucho, por supuesto, se quemaba el celuloide ahí delante nuestro. Pero fue muy linda época, estaba Roberto Airaldi, Juan Carlos Chávez, Nelly Gerin estaba también. Yo tenía idea de que ella había hecho la voz de Lucille Ball, pero no, creo que fue otra persona, yo tenía confusión. Además, en esa época yo conocí a todos, ahí, los conocí en esas grabaciones, y ahí el doblaje me gustó, me divertí hacerlo mucho. Hacían los nenes, así que cuando puedan ver el material de nuevo, los nenitos, los chiquititos, era yo. Muchos años, muy lindos recuerdos de artear y bien. Así que está lindo y válido para traerlos a estos tiempos digitales. Bueno, les mando un abrazo. ¿Puedo entrar? Oh, sí. ¿Cómo te sientes, nenita? Oh, no está del todo bien. Lucy tiene mucha fiebre. Me siento tirulí, tirulá. Juego a los jacks. Ay, Ethel, toda la culpa es mía. Ojalá pudiera salir de esto. Acabo de decidir que forme parte del show.
Nos viene siguiendo. ¿Cuántos? Creo que son 4. ¿Muy lejos? A 1 milla. Veremos si podemos cruzar ese río, luego la colina. Pero Greg no debe estar lejos. Yo podría adelantarme y vigilar desde allí. Allá hay muchos lugares donde refugiarse. ¿Y cómo haremos? Keep moving, moving, moving. Oh, they're disapproving. Keep them doggies moving right. Don't try to understand them. Just smoke, throw and brand. Soon we'll be living high and wide. ¿Cómo están ustedes? Me han pedido que les cuente un poco la historia del doblaje en la Argentina. Mi oficio es director, productor, ejecutivo de televisión. También soy conductor de programas radiales. Y una de las primeras cosas que hicimos en Canal 13 cuando se convirtieron varias emisoras en canales privados, que no había hasta ese momento, solo estaba Canal 7, fue Canal 13 de televisión ProArTV. Una emisora en la cual los propietarios de la señal eran un grupo de argentinos, pero un cubano, Goar Mestre, con sus compañeros también cubanos, los 8 asociados, eran los encargados de producir los programas que iba a transmitir esa emisora. Como era un grupo que estaba asociado con la CBS de los Estados Unidos, la Columbia, y se empezaron a pasar en la Argentina lo que eran las series de televisión, esos programas de media hora o de 1 hora, depende del producto, que hacían las delicias del público argentino y que estaban doblados por los mexicanos o por los puertorriqueños. Goar Mestre, como estaba asociado con CBS, decidió que el doblaje se hiciera en la Argentina y que lo hiciéramos en Canal 13 ProArTV. El doblaje ya se hacía en la Argentina en las películas nacionales, porque la película se filmaba con diálogo, pero después había que ponerle el sonido correcto con la musicalización, y eso se hacía en un solo lugar, en los laboratorios Alex de Buenos Aires. En Canal 13 se instaló un lugar especial donde se revelaban las películas, inclusive las que filmábamos para noticiero, en 16 milímetros reversibles, y también se hacía el doblaje de las series norteamericanas, que eran todas de la Columbia Pictures, por supuesto. Y ahí se comenzó con Yo quiero a Lucy, que fue la primera que se dobló en Buenos Aires, con Carmen Vallejos, gran actriz haciendo la voz de Lucy, y el yerno de Pepe Biondi, Díaz Lastra, cubano, él haciendo la voz del marido de Lucy, Desi Arnaz, el cantante y actor cubano radicado en los Estados Unidos. Quedó también estas dos voces, eran tan compatibles con lo de los originales, que en la actualidad, si usted lo busca en internet, la serie que le pasan de Yo quiero a Lucy no es la versión anterior grabada por los puertorriqueños, sino la hecha en la Argentina con Carmen Vallejos y el yerno de Biondi. Después se empezaron a hacer más y muchas más grabaciones en video, pero siempre con la película hecha la traducción, y se grababan los diálogos
mirando una pantalla y sincronizando los actores las voces con los personajes, y eso se llamaba loop. Se hacía un círculo con una oración: yo te quiero mucho. Eso era un círculo que se repetía constantemente, y en otra máquina donde había una cinta magnética se grababa el sonido para después incorporarlo a la película, que eso sí se hacía en la parte de operación técnica, de revelado y compaginado. Y llegaron otras series: Aventuras en el Paraíso, Cuero Crudo, y tantas otras, El Sargento Bilko, con lo cual había mucho trabajo para los actores, porque eso se pagaba muy bien para lo que era aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 60. Cada bocadillo que uno hacía eran 50 pesos. Eran 50 pesos fuertes en aquel momento. Y por citación, para venir a hacer el capítulo que se iba a grabar ese día, eran 500 pesos. A lo que había que sumarle la cantidad de loops que uno hiciera. En los de media hora era mucho menos que en los de una hora, por supuesto. Y realmente era un producto que a los actores y al director de doblaje lo beneficiaba, porque en un ratito que eran 2 o 3 horas de trabajo, se hacía un paquete de plata que se lo depositaban en la sociedad de actores. Eran los bolos, ellos firmaban la planilla y se le pagaba después. Cuero Crudo lo hicimos con una cantidad de actores muy interesantes, donde mi viejo Billy Carbone hacía el cocinero, otro que era un muchacho, un galán de radioteatro, que ahora no me acuerdo el nombre, hacía el galán principal. El sobrino de Riculti, aquel que trabajaba con Tato Bores, hacía la voz de uno de los galanes, y el que hacía el protagónico me dijo, yo dirigía el doblaje, me dice: tu voz es la de Clint Eastwood, lo tenés que hacer vos. Así que yo hice la voz de Clint Eastwood y cobraba por dirigir el doblaje y también por hacer la voz de Clint Eastwood, que se lo pude decir una vez que lo pude conocer en persona. Un tipo encantador y muy inteligente. Y el doblaje tomó cuerpo y se comenzó a hacer a destajo. Todas las series se doblaban aquí, los largometrajes los doblábamos también en la Argentina, en Canal 13, en la sala de doblaje, hasta que todo cambió. Apareció el videotape, que hasta ese momento no había. Con la aparición del videotape comenzaron a llegar los rollos ya doblados desde Estados Unidos nuevamente, y se murió el doblaje en Canal 13, Proartel, y lo dejamos de hacer. Pero ya venían los Sumatic con la película y el doblaje incluido en ese rollo de videotape. Fue una época satisfactoria para el gremio de actores, porque hacían muy buena plata con los doblajes y era algo muy artesanal que lamentablemente ha quedado como esto, como una anécdota.